Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. Y como saben, mi nombre es Mercedes Pando y vamos a empezar con el tema de hoy. Esperemos que se encuentren todos bien en casa. Y ahora sí mejor. Esperemos que se encuentren todos bien en casa y que estén cumpliendo los protocolos necesarios. Bien, ahora sí vamos a empezar con la clase. Presten atención. Atentos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es el resumen. ¿Empezamos? Muy bien, observamos en nuestro libro, tenemos un mapa del Perú. Vamos a ver de qué se trata el texto. Por favor, sigan la lectura que se encuentra en la página 97 del libro. Dice, Perú es más conocido como la tierra de los incas. Tiene un área de 1.285.216 kilómetros cuadrados y está situado en la costa del Pacífico, en la parte norte central de Sudamérica. El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, detrás solo de Brasil y Argentina. El Perú es considerado un país tropical. El Perú tiene tres regiones bien marcadas, una delgada zona costera, las montañas de los Andes de mayor anchura y la zona forestal del Amazonas. La faja costera está mayormente formada por desiertos. Sin embargo, esta es la zona donde se ubican las ciudades principales. Estas se conectan mediante la carretera panamericana. Los ríos corren desde el este hacia el oeste, deslizándose hacia abajo con taludes bien inclinados, lo que hace que los ríos sean torrentosos y genera angostos valles donde se encuentran los mayores centros de agricultura. Muy bien, chicos, tenemos entonces este texto sobre nuestro Perú, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada, pero y solo reproduce las ideas más importantes o esenciales, ¿no? Debemos leer atentamente el texto principal o primario para identificar la información más importante, ¿no? Para elaborar un resumen, nosotros tenemos que seguir ciertos pasos, ¿no? Bien, pero ¿qué tiene que ver la lectura que hemos hecho con nuestro tema? Pues que podríamos hablar de muchas cosas sobre nuestro país, ¿no? Pero aquí nos han hecho un resumen muy práctico para poder conocer lo principal, ¿no? De eso se trata el resumen, chicos, de tomar de un tema bastante amplio la idea principal, la información primordial para conocer un tema específico, ¿no? Como en este caso hablan del aspecto geográfico del Perú, ¿no? Muy bien, chicos. Y con esa información concisa tenemos una idea general del Perú, ¿no? Ahora entonces vamos a ver los pasos para hacer un resumen. El primer paso es leer el texto. Definitivamente es el paso más importante, ¿no? Porque sin leer el texto no podremos hacer un resumen. Paso 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Entonces, leer detenidamente, ¿no? Si es necesario dar una segunda, una tercera lectura y subrayar, resaltar la información más importante o significativa, ¿no? El paso 3 es detectar los argumentos principales. Los argumentos son las ideas que refuerzan al tema principal, ¿no? Esos son los argumentos, los que nos explican de qué trata, ¿no? La lectura. El paso 4, ¿cuál es? Realizar una breve redacción que recoja las ideas más importantes del texto, pero con nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, en un resumen tenemos que redactar, pero con nuestro vocabulario, no debemos utilizar palabras que no conocemos, ¿no? Paso 5. Ocupar entre el 20 y 25% de la extensión total del texto original. Y el paso 6 es revisar,
¿no? En el paso 5, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nuestro texto es de 10 párrafos, el texto original, el resumen no va a ser de 5 o 6 párrafos, ¿no? Sino tiene que ser por lo menos de 2 a 3 párrafos como máximo, ¿no? Y el último paso es revisar, ¿no? Tenemos que estar seguros de que hemos hecho un buen resumen. Y para eso tenemos que hacer la revisión, ¿no? Bien, chicos, entonces, si yo les pregunto cuántos son los pasos para hacer un resumen, ustedes me dicen 6, ¿verdad? Muy bien, y es importante seguir cada paso. Ahora vamos a ir al libro, nos ubicamos en la página 97. En la página 97 tenemos el texto 1. Dice lo siguiente: lee el texto y realiza un resumen. Vamos a ver primero cuántos párrafos tiene nuestro texto. Dice 1, 2, 3, 4 párrafos, ¿no? Vamos a leer. En el siglo XIX, un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Los botánicos, personas ilustradas de otras especialidades y el público en general no le creyeron. Es más, se rieron de él. Pasó el tiempo y la realidad se impuso. Entonces los científicos se apasionaron con el tema y aclararon que se trataba de pequeñas plantas que solo atrapaban insectos y, en casos aislados, diminutos invertebrados. En realidad, las plantas carnívoras no se comen a los insectos. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborar. Casi todas las plantas preparan las sustancias orgánicas que les sirven de alimentación, utilizando un anhídrido carbónico del aire, más el agua y la luz solar. Se procuran azúcar y almidón. Más el agua y la luz solar se procuran azúcar y almidón. Para obtener proteínas toman del suelo y del agua en que crecen el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que crecen, o que sus raíces no están bien desarrolladas en su especie, o por muchas otras razones, son incapaces de procurarse el nitrógeno u otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales o, como en el caso de las plantas carnívoras, de los animales. Muy bien, entonces de este texto, que es originalmente de 5 párrafos o de 4 párrafos, tenemos que hacer un resumen. Aplicamos el primer paso para el resumen. Primero, leer, ¿no? ¿De qué se trata el texto? El texto nos está hablando de las plantas carnívoras, ¿no? Esa sería nuestra respuesta a la pregunta 1, entonces. Luego tenemos la pregunta 2. Dice, escribe 4 ideas resaltantes del texto. Vamos a tomar 4 ideas, entonces. Primero, el origen, ¿no? Que fueron descubiertas por un médico alemán en el siglo XIX, ¿no? Después, otra idea principal sería que los científicos se apasionaron con el tema y aclararon, ¿no?, que las plantas carnívoras en realidad no se comen a los insectos, ¿no?, sino que toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias. Esa sería la segunda idea, que las plantas carnívoras en realidad toman de los insectos el nitrógeno y otras sustancias que no pueden elaborar por sí mismas, ¿no? La otra idea sería que, en general, casi todas las plantas pueden preparar sus propios alimentos, ¿no? Y por último, la justificación, ¿no? Que ciertas plantas que crecen en suelos pobres, ¿no?, que no tienen de dónde obtener ciertas sustancias para alimentarse, pues las toman de los vegetales o de los animales, ¿no?, de otros insectos. Muy bien, esas serían las 4 ideas principales. Pregunta 3, dice, transcribe las ideas usando conectores. Entonces tenemos que unir las cuatro ideas que hemos mencionado antes y debemos usar algunos conectores, ¿no? Ya hemos hecho una clase de conectores, así que saben de dónde usarla, ¿no?
Pregunta 4. ¿Qué anunció el médico alemán? Eso está dentro del texto, lo podemos extraer. Las demás preguntas entonces las vamos a hacer en la videoconferencia. Ahora les voy a dar una pequeña lectura del texto 2 para irnos preparando. Dice el texto 2. En la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación en las cuales muchas veces la supervivencia depende de que el más fuerte se alimenta del más débil. La mayoría de los vegetales son organismos vivientes autosuficientes, ya que producen sus propios componentes y alimentos, aprovechando la energía del sol en un proceso llamado fotosíntesis. Los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales, los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimento. Pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de organismos superiores de donde derivan su alimento. Estos son los parásitos. El parásito es un ser vivo de diferente especie. Un animal que recibe el parásito se llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped y se dice entonces que son patógenos. Comen y rompen la vajilla. O pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo y se dice que son parásitos comensales. Comen y dan las gracias. En algunos casos, un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo ni tomar alimento de él y se llaman inquilinos. Pregunta 6 dice, ¿cuál es el tema del texto? Están hablando acerca de otros organismos, ¿no? Que tienen una diferente forma de alimentación, ¿no? Pregunta 7. Escribe 3 ideas resaltantes. Eso lo van a hacer ustedes en la videoconferencia. Pregunta 8. Transcribe las ideas aplicando conectores. Luego tenemos el nivel básico. Después tenemos el texto 3, el texto 4 y también más preguntas, ¿no? Eso sería todo por el video de hoy. Espero que nos alcance el tiempo para resolver, si no ya nosotros vemos la forma. Y ahora les cuento lo que les va a quedar de tarea. Muy bien, chicos, ahora les cuento que les va a quedar de tarea resolver la página 155 del libro de razonamiento verbal y acompañarlo con dibujos relacionados al tema, ¿no? El dibujo va en su cuaderno, chicos, como siempre, ya saben. Pueden dibujar uno de los elementos de cualquier texto que hemos leído en el tema de hoy, o también el de la tarea, ¿no? Bien, cualquier duda que tengan o comentario, ya saben qué medio pueden utilizar para escribirme. Y nos encontramos en unos minutos en la videoconferencia para hacer los ejercicios que faltan. Bien, como siempre, les agradezco por la atención prestada y nos encontramos en unos minutos. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.